Hermanos, qué gusto nuevamente estar proyectando un estudio más de la semana o una semana más de lectura de la Biblia cronológica día por día. Y gracias a Dios, hermanos, ya estamos en la semana número 13. Ya hemos terminado otra etapa en la historia de Israel, en este compendio de libros históricos, pero que también por supuesto, nos enseñan grandes cosas espirituales, ¿no? No por ser histórico significa que no tenga una enseñanza o una aplicación espiritual. Y el libro de Jueces es particularmente triste cuando lo leemos así de corrido, porque nos damos cuenta que después de haber salido de Egipto y obtener todas las promesas del Señor, el pueblo de Israel ha conquistado la tierra, pero parece que no ha sabido sostener esta vida santa, esta vida en pacto, esta vida en esta tierra buena de la que se nos describe fluía leche y miel. Y esto, por supuesto, tiene una aplicación muy importante para nosotros. Por ello, vamos a ir, hermanos, a una oración pidiendo al Señor que nos ayude a entender su palabra. Padre, en el nombre y por méritos de Cristo, te pedimos que estés con nosotros y nos ayude, Señor, a entender tu palabra, a poder aplicarla, a poder estar siempre alerta a lo que tú has de enseñarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, pues espero que vaya, que no se vaya atrasando, que vaya teniendo estas lecturas diariamente. Yo sé que a veces es un poco difícil, pero yo confío que para este tiempo muchos de los que siguen la transmisión o el video y muchos de los que están en el grupo de WhatsApp, bueno, pues ya tienen ya el hábito, la costumbre de leer la palabra del Señor. Y como decíamos hace un momento en nuestra breve introducción, pues ya estamos en la tierra prometida, pero el libro de Jueces nos va a mostrar que aunque la conquista de la tierra prometida ya es un hecho, realmente no fue total. Ya hemos visto desde el libro de Josué que los israelitas faltaron en conquistar otra tierra, en dominar a otros pueblos. Hubo una gran falta de visión, de reconquista, a pesar de que Jueces comienza con una historia acerca de cómo los pueblos o las tribus, perdón, se van organizando para poder conquistar el resto. La verdad es de que no lo logran y se nos mencionan algunos reyes, algunas partes importantes, y quizá para tiempos en los que Josué está muriendo, porque Jueces de hecho todavía nos describe la muerte de Josué, pues posiblemente los israelitas vieron un poco más la conveniencia de hacer a estos habitantes como tributarios. Sabemos que pues quizá era más conveniente para ellos en términos comerciales y económicos el que estos pueblos, al ser dominados, funcionaran como tributarios en lugar de conquistarlos o desaparecerlos como era la orden original del Señor. Pero conforme vamos leyendo el libro de Jueces, nos enteramos de que precisamente a causa de todas estas poblaciones que los israelitas no expulsaron, bueno, por ellos vinieron las influencias paganas de ídolos, de costumbres, y es así como el pueblo de Israel, en lugar de desarrollarse y mantener un estatus de gobierno, bueno, vemos que las tribus a veces están como fragmentadas, como que no siempre jalan parejo, dijéramos, sino que parece un territorio totalmente dividido. Algunos historiadores, algunos expertos en esto dicen que pues realmente las tribus cuando conquistaron se separaron y cada uno vio por su propio bien y no funcionaban como una confederación de tribus en un principio. Y esto lo vamos a ver en cada juez, que es muy regional, es muy propio de cierta región. Y las demás tribus, bueno, no están haciendo nada porque, por supuesto, cada tribu también tiene sus propias complicaciones. Algo que nos describe esta situación es Jueces capítulo 2. Me gustaría leer versículo 11 al versículo 15. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal,
como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Pues hermanos, aquí vemos la consecuencia de desobedecer a Dios, de alejarse del pacto que el Señor les había provisto. Y esta simpatía que Israel tuvo con otros pueblos, bueno, le cobró factura. No obstante, vemos también en el libro de Jueces un gran llamado a la fidelidad de Dios, o mejor dicho, una gran expresión que nos plasma toda la fidelidad de Dios, porque vemos que a pesar del pecado de su pueblo, Dios envía un libertador llamado juez. Estos jueces tienen una característica muy particular porque no son líderes religiosos. De hecho, la palabra juez tiene nociones ampliamente militares. No tienen nociones religiosas, no se distinguen por tener un amplio discernimiento espiritual, como podemos ver en algunos casos. Aunque claro, hay sus excepciones, como Débora, que se nos dice una mujer profetisa, pero se nos antoja ver que esta es, de hecho, la única excepción, hasta cuando llega el sacerdote Elí, que bueno, también sabemos tenía sus fallas, y por supuesto Samuel, quien fue el último juez sobre Israel. Pero si analizamos, por ejemplo, cuatro perfiles, nos vamos a dar cuenta que los jueces no tenían nociones, vamos, en torno a la ley, en torno al pacto, en torno a lo que debían hacer o cómo debían comportarse ante Dios. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de un Gedeón, que saben ustedes, no sabía cómo orar porque se nos muestra que él incluso prueba a Dios diciéndole, Señor, si tú de verdad me mandas, voy a poner un vellón aquí y voy a pedirte que por favor el vellón esté mojado y la tierra esté seca. Después, al ver ese milagro, dice, no, señores, pensándolo bien, vamos a hacerlo al revés. Esto nos muestra un Gedeón, pues, inmaduro, un Gedeón que no sabe cómo orar, aunque por supuesto no vamos a negar las grandes hazañas que hizo. Tenemos, por ejemplo, un Abimelech que se constituye como rey sobre Israel. Hay quienes dicen, Saúl es el primer rey de Israel. Bueno, se nos olvida muchas veces que Abimelech se proclamó primero como rey sobre Israel porque él, siendo hijo de Gedeón, bueno, pues piensa que Dios va a actuar única y exclusivamente por él, sin buscar ningún otro referente. También tenemos a Jefté y conocemos la desafortunada historia de su hija, cuando Jefté hace una promesa al Señor, diciéndole, Señor, si tú me das la victoria, la primera persona que salga a recibirme, bueno, pues te voy a ofrecer en sacrificio. Eso no es algo que se nos antoje muy sabio, ¿verdad? Y por supuesto, hermanos, pues tenemos a Sansón, Sansón que tenía una vida desordenada, vemos que él visitaba prostitutas, vemos después que estaba con una mujer llamada Dalila, que el texto no dice que era prostituta, pero que algunos infieren que sí. Otros incluso llegan a arriesgarse y señalar que probablemente Dalila era una mujer casada. No estamos totalmente seguros de ello, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que Sansón no andaba bien delante del Señor. Y estos cuatro perfiles nos muestran algo interesante en todos los jueces de Israel, que los jueces no eran propiamente líderes espirituales. Sí, en su momento era lo que se necesitaba Israel. Los israelitas necesitaban sin duda alguna de un líder carismático, pero sobre todo de un líder de armas, un líder que pudiese salir o sacar del bache a Israel. Pero algo interesante que nos marca el libro de jueces es de que el pueblo de Israel, después de ese periodo en el que el juez gobernaba y los libraba de sus opresores, como que se acostumbraban a una estabilidad, como que sí, decían, bueno, Señor, ahora sí te vamos a obedecer, ahora sí vamos a estar este, siguiéndote, pero pues realmente eso no resolvía el problema de fondo, porque el problema era que no disponían, perdón, su corazón hacia el Señor. Por esa razón, el libro de jueces nos narra un ciclo bastante llamativo y bastante puntual, porque la historia empieza cuando Israel es idólatra, se desvía tras dioses ajenos y después Israel es oprimido. Ya sabemos que esto puede ser a causa de los diferentes pueblos. Israel clama a Dios, Dios les responde y cuando les responde les envía un juez. Y este juez liberta, gobierna, pero finalmente muere y otra vez vuelve a iniciar este ciclo. Israel peca, Israel es oprimido,
Israel clama a Dios, Dios es fiel, responde, envía un juez, el juez gobierna, muere y otra vez volvemos a iniciar. Esto, hermanos, nos va mostrando que Israel está en un círculo vicioso del que o no se ha dado cuenta o no quiere salir, porque tenemos que señalar algo muy, muy importante. Si ustedes notan en toda la lectura de jueces, no hay ninguna referencia hacia un acercamiento verdadero hacia Dios. Es decir, hay un arrepentimiento por lo que está sucediendo, pero no les lleva a cambiar su corazón, no les lleva verdaderamente a buscar a Dios a través de la ley que ya estaba, ni tampoco buscar a Dios en el tabernáculo. Por cierto, usted notó que en todo el relato de jueces no se menciona el tabernáculo para nada. Ante esta imposibilidad, hermanos, de buscar un remedio permanente, pues el círculo vicioso hace que Israel, dice Jueces al final del capítulo de su libro, dice, hace lo que bien le pareciera. No hay rey, no hay gobernador, es decir, no hay un orden, no hay una disciplina, no hay una búsqueda por Dios, no hay un verdadero liderazgo espiritual y no se logra ver. No hay nociones de la ley de Moisés, no hay nociones de la búsqueda del tabernáculo, no hay nociones de ningún sacerdote que podría interceder por Israel. Es muy interesante que Jueces no nos habla de absolutamente nada de estas referencias religiosas, ni el templo, digo, el tabernáculo, ni el arca de la alianza, ni los sacerdotes, ni tampoco la ley de Moisés, nada. La única referencia que tenemos es casi al final del libro de Jueces, en donde se nos narra la historia de un sacerdote. Pero interesantemente, este sacerdote ni siquiera pertenece a la tribu de Leví, es de la tribu de Efraín, y por si fuera poco, anda buscando una tierra que poseer cuando se nos dice en el libro de Josué y Deuteronomio que los sacerdotes no podían heredar tierra, porque Dios les había dado su parte desde las tribus de Israel, y además vemos que él pues se vende al mejor postor porque llega a ser incluso sacerdote personal de alguien por ahí llamado Micaía. Ese es el contexto de todo el relato de Jueces. Y creo que hacer una aplicación a nuestra vida es muy interesante porque a veces, hermanos, me parece que este libro distingue mucho a un creyente, a un cristiano que verdaderamente ha venido a los pies de Cristo, ha tenido algunos cambios, quizá ha hecho algunas cosas importantes o interesantes, pero hay un pecado que no quiere dejar, hay un pecado que sigue allí, hay un pecado que lo sigue molestando, que lo sigue dañando, que sigue afectando su relación con Dios, y este creyente no hace nada al respecto. Y solamente se conforma con estos pasos pequeños que va realizando. Es un creyente que se conforma con ir los domingos a la iglesia, se conforma que a lo mejor diezma de vez en cuando, a lo mejor lee la Biblia cada domingo, es decir, hace pequeñas cosas para tratar de mantenerse en comunión con Dios, pero realmente no entrega su vida total al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, puede surgir un problema y es aquí donde cuando tenemos el problema, venimos y clamamos a Dios. Le decimos, Señor, yo soy de tu pueblo, yo quiero que tú me sanes, me escuches. Y es probable que Dios escuche, es probable que Dios sane. Mire, como pastor he sido testigo de muchos testimonios de hermanos que desafortunadamente no tienen una cercanía con el Señor. A veces ni siquiera asisten a la iglesia, han asistido quizá los últimos, el último año, los últimos 2 años no se han parado por la iglesia. Por supuesto, no podemos decir, hermano, ¿y usted lee la Biblia? No, pues no la leo. A veces algunos me dicen, bueno, pero los he seguido en internet. Bueno, puede ser válido, pero hay personas, hay hermanos que no proceden con una cercanía al Señor, tienen un problema. Y he visto, hermanos, cómo la mano de Dios es tan misericordiosa con nosotros que interviene en el problema de todos ellos y Dios les libra. Y a veces es para que uno reflexione en su vida y diga, bueno, ahora sí me voy a acercar a Dios. ¿Qué sucede? Bueno, tristemente lo opuesto. Tristemente, en cuanto vemos que Dios ya nos libró del peligro, en cuanto vemos que Dios ya nos libró de la prueba, bueno, pues sigo a hacer el mal. Este es el mismo ciclo que está el pueblo de Israel. No solucionan nada, no
no abandonan las prácticas pecaminosas y esto, hermano, puede ser un verdadero peligro. Necesitamos que Dios verdaderamente nos gobierne. Pero ¿cuál es su propia reflexión? Le invito, hermano, a que lo comparta con sus hermanos de su grupo de estudio bíblico y que, por supuesto, si usted tiene algo que compartir, también compártalo aquí en esta plataforma que es para eso. Mientras tanto, hermano, bueno, pues le recuerdo la lectura de la próxima semana. Ya estamos en la semana 14 e iniciamos la escena número 5 con la historia emocionante de los reyes y profetas. Los reyes de Israel, comenzando, por supuesto, esta historia preciosa de Samuel, su llamamiento y bueno, pues la eventual crónica del rey Saúl. Pero, hermanos, vamos avanzando poco a poco, gracias a Dios, ya hemos completado, ya perdí la cuenta de cuántos libros llevamos, pero ya completamos Jueces y por supuesto Ruth. Y espero, hermano, que siga adelante en su lectura bíblica. Que el Señor le bendiga, nos vemos pronto.